Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy les voy a dejar la segunda parte de la revolución industrial. Un poco ya estuvimos viendo en el video anterior cómo se gesta esta revolución, cuáles son sus causas y estuvimos viendo un poco sobre su desarrollo. En este, digamos, Power vamos a trabajar un poco el tema de los trabajadores, ¿sí? Las consecuencias de la industrialización y las condiciones de vida. Estos trabajadores también sufrían de la actitud que tenía el Estado frente a ellos, que favorecía sobre todo a los patrones. Y a raíz de esto se empezaron a generar los primeros reclamos de los trabajadores, sobre todo era por despidos, ¿sí? Por un mejor salario y por las extensas jornadas de trabajo. El tema de los despidos sobre todo era por la pérdida del empleo que ellos atribuían a la incorporación de las máquinas, ¿sí? Las primeras denuncias se realizaban sobre todo en los periódicos. ¿Sí? Las primeras protestas se fueron en los primeros tiempos, fueron protestas tranquilas, pero con el tiempo estas protestas se empezaron a transformar en reclamos más violentos. Sobre todo con los trabajadores textiles de Inglaterra, ¿sí? Aparece un movimiento que se encargaba entre 1811 y 1817, aparece la destrucción de las máquinas, ¿no? Con el movimiento del ludismo. Sí, se le atribuye a un mítico tejedor de nombre Ned Ludd, que se dice, ¿no?, que había destruido una máquina hacia 1769. En lo que va a ser el ludismo como movimiento de protesta, sobre todo va a tener dos componentes. Uno que son ataques planificados y otro que son, sistemáticos estos ataques, y esto va a llevar de alguna manera a la ejecución de sus miembros por parte del gobierno. ¿Sí? Los ataques se planificaban muy bien, se destruían las máquinas, ellos culpaban, ¿no?, a las máquinas por la falta de trabajo y los bajos salarios, y bueno, con el tiempo el Estado va a disponer fuerte represión contra este grupo, y en un momento en 1813 se va a dar la ejecución de 18 ludistas, y a partir de 1816 el movimiento va a dejar de, va a empezar a decaer, ¿sí?, por las drásticas medidas que toma el Estado frente a ellos, y va a surgir unas nuevas formas de protesta y de organización dentro de las fábricas. Estas primeras formas de organización, ¿sí?, nace sobre todo en los tejedores, que van a ser los primeros que se van a organizar y buscan mejores condiciones laborales. Ellos no cuestionaban, ¿no?, el tema de la industrialización, sino lo que querían eran mejorar sus condiciones. Este tipo de asociaciones van a ser asociaciones de ayuda mutua, ¿sí? Se agrupaban, se brindaban ayuda, era a través de un aporte de tipo voluntario, ¿sí? Se ayudaba a la viuda si el marido por razones de trabajo fallecía. También era para costear, ¿sí?, alguna enfermedad, porque mientras la persona estaba enferma no podía ir a realizar su trabajo, y a su vez también para los fallecimientos, para colaborar en el pago del sepelio. Y en muchos casos también ayudaban cuando había algún tipo de despidos. Estos grupos o estas primeras formas de organización, ¿sí?, protestaban a través de los periódicos, ¿sí?, por los despidos y sobre todo, como dijimos recién, por lo que eran las condiciones de trabajo. Hacia 1800, ¿no?, el Parlamento inglés va a aprobar lo que se conocen como las Combination Acts, que son las leyes de asociaciones, ¿sí?, que declara ilegales los reclamos colectivos de los trabajadores, ¿sí? Cualquier tipo de organización iba a ser considerada ilegal, por lo tanto hubo fuertes represiones a los líderes que fueron perseguidos y encarcelados, ¿sí? Se buscaba de alguna manera no permitir que estos grupos se pudieran reunir. Vamos a ver que entre 1800 y 1820, bueno, aplicaron fuertes represiones,
se disolvían las reuniones públicas a través de la fuerza militar, ¿sí? Los líderes eran perseguidos y encarcelados, y por eso van a adoptar una nueva forma de reclamo que se conoce como la huelga, que es la suspensión colectiva del trabajo, ¿sí? Y a su vez esta suspensión colectiva del trabajo presentaban una petición por escrito para hacer conocer sus reclamos. Esta petición también, o digamos la huelga, ¿sí? Iba acompañada en muchos casos por manifestaciones, ¿sí? Los trabajadores salían a dejaban de trabajar, ¿sí? Se generaba la huelga, salían a manifestarse, y en esa manifestación aprovechaban a dejar, ¿sí? Estas peticiones, ¿sí? Con sus demandas. En muchos casos salían a la calle, ¿sí? Y a las plazas. Con el tiempo van a aparecer lo que se conoce como las trade union, ¿sí? Que son los primeros sindicatos modernos, ¿sí? La trade union es la unión de oficio, eran asociaciones voluntarias también sostenidas por el aporte de los miembros, y cada uno de estos oficios, por ejemplo, se agrupaban tejedores, talabarteros, hilanderos. En muchos casos lo que buscaban también eran sobre todo defender, ¿sí? A los afiliados frente a las autoridades, y buscaban el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, ¿sí? Derechos básicos del trabajador. Hay que tener en cuenta que de acuerdo a lo que figuraba de las Combination Act, de alguna manera estos sindicatos modernos eran ilegales, ¿sí? Porque si tomamos en cuenta lo que dijimos antes, las asociaciones de trabajadores eran consideradas ilegales. Sobre todo lo que se buscaba era mejorar los salarios, reducción de la jornada laboral, que se regule y haya un reglamento del trabajo de niños, ¿sí? Sobre todo los menores de 9 años, y también exigían que las asociaciones de trabajadores sean reconocidas. Sí, hacia 1824 se van a derogar las Combination Act, y los sindicatos pasaron a ser de alguna manera legales, ¿no? Estas asociaciones van a ser reconocidas. Pero de alguna manera los trabajadores van a seguir buscando sus reivindicaciones y conseguir espacios en otros ámbitos, como es el ámbito de lo político. Entonces también van a empezar a realizar reclamos, ¿sí? Políticos, por la necesidad de ampliar, ¿sí? Las reivindicaciones, no solo con los empresarios, sino también frente al Estado. En este caso, el Parlamento inglés está formado por dos cámaras. Una es la Cámara de los Lores, ¿sí? Que son miembros hereditarios y son los políticos, digamos, que pertenecen sobre todo a la aristocracia. Y después está la Cámara de los Comunes, que son los que son elegidos por el pueblo, de acuerdo sobre todo a una proporción que varía de acuerdo a la población que exista en cada distrito. ¿Qué había pasado en esta circunstancia? Es que con la industrialización había muchos distritos que estaban en la zona sobre todo marítima, que habían crecido en número de población, pero que tenían menor representación que otros que eran, digamos, más de tipo agrario, que habían sido despoblados. Entonces lo que se buscaba de alguna manera, lo que buscaban sobre todo los industriales, era poder posicionarse dentro de las cámaras, sobre todo en la Cámara de los Comunes, que era la que elegía el pueblo, para así poder lograr leyes que los favorecieran. ¿Qué es lo que van a hacer esto? Los industriales van a buscar apoyo, sobre todo en los trabajadores, ¿sí? Y se va a llevar adelante en 1832 lo que se conoce como la reforma electoral, que va a resultar favorable a la burguesía. ¿Por qué? Porque exigía una renta o una propiedad que debían tener las personas para tener derecho a votar. Y de alguna manera vamos a ver que nuevamente los trabajadores van a quedar excluidos, ¿no? De la posibilidad de participar dentro del ámbito político. Pero bueno, los reclamos van a seguir, los dirigentes obreros van a continuar con la lucha, y en 1838 las demandas van a estar escritas en un documento conocido como la Carta del Pueblo, ¿sí? La Carta del Pueblo va a llevar a cabo un movimiento conocido como el cartismo, ¿sí? Ellos estaban convencidos de que para conseguir mejores condiciones, ¿sí? Y los derechos laborales, debían participar del Parlamento.
y así podían representar mejor los intereses de los trabajadores. ¿Qué mejor que los propios trabajadores en el Parlamento para hacer valer sus derechos? ¿Sí? Y promover leyes, ¿no? Sobre todo que los favoreciera. En este caso la carta fue presentada en varias veces, se hacía un movimiento muy amplio, se firmaba, recorría todo el país para que los obreros firmaran y presentar esta carta, ya no a los empresarios, digamos, a los jefes, ¿sí? O a los dueños de las fábricas, sino que eran cartas dirigidas directamente al Parlamento, ¿sí? El gobierno va a mandar en diferentes ocasiones a reprimir, ¿sí? Cuando se concentraban los cartistas, pero bueno, el cartismo no va a lograr su objetivo, ¿sí? Pero sentó, digamos, las bases a esta primera experiencia de un movimiento de trabajadores a nivel nacional, ¿sí? Eso sobre todo es lo que de alguna manera van a lograr el grupo de cartistas. A medida que se va desarrollando la revolución, vamos a ver que hacia 1830 va a iniciarse una crisis. No era una crisis por falta de productos, sino que los bienes no podían venderse al precio que querían los empresarios. Entonces, esto se da porque hay una crisis de sobreproducción. ¿Qué es esto? ¿Sí? Se producía más de lo que se demandaba en el mercado. Esto se debía a que el mercado no había crecido. O sea, en un primer momento el mercado crece hacia el exterior, si hablamos de las colonias y otros países, pero de alguna manera la producción es tan masiva, ¿sí? Y crece en productos, pero el mercado no crece al mismo ritmo que la producción. Entonces se da lo que decimos una crisis de sobreproducción, ¿sí? Se produce más de lo que se puede vender. Y eso va a traer como consecuencia una crisis de los beneficios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no se vende, por lo tanto los empresarios van a percibir menos de lo que se espera, o sea, se produce pero no se puede vender. En esta primera fase de la revolución vimos que la primera fase es casi netamente textil, ¿sí? Pero bueno, el crecimiento de la producción textil no va acompañada con el crecimiento del mercado, ¿sí? Hay un gran desequilibrio entre lo que es la oferta y la demanda. La disminución de los precios también se va a empezar a sentir ya a partir de 1815. ¿Por qué? Porque va a haber más competencia. Entonces el costo de producción es constante, pero los beneficios a la venta no van a ser los mismos. Por lo tanto, los empresarios empiezan a entrar en crisis, muchos de ellos quiebran, ¿sí? Y otros, ¿sí?, van a dejar de invertir, en este caso específicamente lo que es la producción de este tipo. Entonces, los empresarios que tenían capital acumulado necesitan invertir ese dinero y en vez de invertirlo, digamos, con esta crisis en lo que ya venían produciendo, van a tener que invertir sus capitales en la búsqueda de nuevas actividades productivas, ¿sí? Entonces vamos a ver que la búsqueda de estas nuevas actividades van a dar en 1840 todo lo que es la que se conoce como la segunda revolución industrial, que es la expansión del ferrocarril y las ramas asociadas a como es la industria del carbón y del hierro. Bueno, vamos a dejar ahí, digamos que es como la crisis de la revolución. Vamos a ver nosotros que el ferrocarril va a ser el símbolo del progreso. Esto va a tener un boom, digamos, de crecimiento en Gran Bretaña y luego, ¿sí?, se va a expandir hacia otros países, sobre todo los países del continente, en Europa, en Francia, ¿sí? La industria del hierro asociada a la segunda revolución va a traer nuevas técnicas de fundición, ¿sí? Y nuevos tipos de acero, ¿sí? Se va a ver más inversión de capital, va a haber un aumento del empleo y por lo tanto va a haber más prosperidad. Nosotros ya en este caso vamos a ver la segunda revolución, sobre todo asociada ya a nuestro continente, a lo que va a pasar en América, y con esto vamos a dar por finalizado en lo que respecta a la revolución. Bueno, gracias.